Introducción a la destilación multicomponente. Los equilibrios entre fases son mucho más complejos que en los sistemas binarios. Los sistemas binarios, la temperatura y el equilibrio cambian de una etapa a otra, pero a excepción de los acétropos, el componente más volátil va a ser más volátil que el otro componente que pasa a través de toda la columna. En las mezclas multicomponentes, uno de los componentes puede ser más volátil que el promedio en una parte de la columna y menos volátil que el promedio en el resto de la columna, lo que conduce a perfiles de concentración complejos. Los principios generales del diseño de las torres de destilación de mezclas multicomponentes son semejantes a los descritos para los sistemas binarios. Se hace un balance de masa para cada componente de la mezcla multicomponente. Se utilizan datos del equilibrio para calcular el punto de ebullición y el punto de rocío, y los balances de entalpía o de calor son parecidos a los del caso binario. Principios generales de diseño y número de torres de destilación necesarias. En los sistemas binarios se utiliza una torre para separar dos componentes A y B en componentes relativamente puros, A en el destilado y B en el residuo. Sin embargo, en mezclas de multicomponentes de n componentes es necesario n-1 fraccionadores para la separación. Si se tiene una mezcla de tres componentes A, B y C, A siendo el más volátil y C siendo el menos volátil, se tienen que utilizar dos torres, como se explica en la siguiente figura. La alimentación de A, B y C se destila en la columna 1. Los componentes A y B salen por el destilado en el tope y el componente C es eliminado por el residuo en el fondo. Ya que la separación en la primera columna se realiza entre B y C, el residuo que contiene C tendrá una pequeña cantidad de B y con frecuencia una cantidad despreciable de A que se conoce como componente traza. En la columna 2 se destila la alimentación de A y B. En el destilado A contiene una cantidad del componente B y una cantidad mucho menor de C. El residuo que contiene B estará contaminado con una cantidad pequeña de C y A. Como alternativa, la columna 1 se puede usar para eliminar el componente A del destilado y B más C se alimenta a la columna 2 para la separación de B y C. Métodos de cálculo de diseño. En la destilación multicomponentes se suponen platos ideales o etapas ideales para los cálculos que se van a realizar etapa por etapa. Mediante los cálculos del equilibrio se obtiene el punto de ebullición y la composición del vapor en equilibrio dada por el líquido, o en cambio el punto de rocío y dicha composición dada por una composición del vapor. Después se utilizan balances de materia y calor para calcular los flujos. Estos son cálculos de prueba y error, por lo que generalmente se usan computadoras digitales para obtener soluciones rigurosas. En los diseños se especifica generalmente las condiciones de la alimentación. En el primer método se especifica la separación deseada entre dos de los componentes y se calcula el número de platos teóricos para una razón determinada de reflujo. Es claro que con más de dos componentes en la alimentación no se conocerán las composiciones completas del destilado y del residuo, y se tendrán que usar procedimientos de prueba y error. En el segundo método se especifica o se supone el número de etapas en la sección enriquecedora y en la de separación y la razón de reflujo. Y se calcula la separación de los componentes suponiendo que los flujos de líquido y de vapor y las temperaturas para el primer intento. Este enfoque se suele preferir para los cálculos en computadora. Métodos cortos de cálculo. Para los cálculos de la destilación de mezclas multicomponentes se utilizan los métodos cortos para los diseños preliminares y después en diseños más complejos se utilizan para diseños detallados plato por plato. Estos métodos son muy útiles para estudiar un gran número de casos con rapidez, ayudar a orientar al diseñador, determinar las condiciones óptimas aproximadas o para proporcionar información con respecto a los estimados de costo. Antes de estudiar estos métodos se deben describir las relaciones de equilibrio y los métodos de cálculo de punto de burbuja, de punto de rocío y de vaporización instantánea para los sistemas multicomponentes. Datos de equilibrio en la destilación multicomponente. Exponen que para los sistemas multicomponentes que pueden considerarse ideales, la ley de Raoult permite conocer la composición del vapor en equilibrio con el líquido.
Por ejemplo, en un sistema con cuatro componentes A, B, C y D, la presión parcial del componente A es igual a la presión de vapor del componente A por la fracción molar del componente A. La presión parcial de B es igual a la presión de vapor de B por la fracción molar de B. La presión parcial de C es igual a la presión de vapor de C por la fracción molar de C. La presión parcial de D es igual a la presión de vapor de D por la fracción molar de D. Fracción molar del componente A en fase de vapor es igual a la presión parcial del componente A entre la presión total del sistema, igual a la presión de vapor del componente A entre la presión total por la fracción molar del componente A. La fracción molar del componente B es igual a la presión de vapor de B entre la presión total del sistema por la fracción molar de B. La fracción molar del componente C es igual a la presión de vapor del componente C entre la presión total del sistema por la fracción molar de C. La fracción molar de D es igual a la presión de vapor del componente D entre la presión total del sistema por la fracción molar del componente D. En los sistemas de hidrocarburos, debido a que no son ideales, se suelen representar los datos del equilibrio de la siguiente manera. Fracción molar del componente A en fase de vapor igual a constante de equilibrio de A por la fracción molar del componente A. La fracción molar de B en fase de vapor igual a la constante de equilibrio de B por la fracción molar de B. La fracción molar de C en fase de vapor igual a la constante de equilibrio de C por la fracción molar del componente. La fracción molar del componente D igual a la constante de equilibrio por la fracción molar del componente D. En los sistemas de hidrocarburos generalmente se supone que K no está en función de la composición, lo cual es bastante exacto en la mayoría de los cálculos en ingeniería. La volatilidad relativa de cada componente individual de una mezcla de multicomponentes se puede definir de manera semejante a la de una mezcla binaria. Si el componente C de una mezcla de A, B, C y D se elige como el componente base, se tiene que la volatilidad relativa es igual a la constante de equilibrio del componente I entre la constante de equilibrio de C. La volatilidad relativa del componente A es igual a la constante de equilibrio de A entre la constante de equilibrio de C, y así sucesivamente con el resto de los componentes B, C y D. Los factores de la constante de equilibrio K dependen fuertemente de la temperatura debido a la variación de la presión de vapor, pero los valores relativos de la constante de equilibrio K varían moderadamente con la temperatura. Como un ejemplo, en la figura 2 se tienen los datos para los hidrocarburos N-pentano, N-hexano, N-hectano y N-octano. Ahora, continuando con la exposición, comenzando con el punto de ebullición, tenemos que en el Jan Koplis de 1998 de esa edición expone que a una presión específica el punto de ebullición o punto de burbuja de una mezcla de multicomponentes dada debe satisfacer la relación. La sumatoria de la fracción del componente I en fase de vapor es igual a 1.0. Para una mezcla de A, B, C y D, donde C es el componente base, entonces tenemos la siguiente ecuación, que sería la sumatoria de la fracción del componente I en la fase de vapor es igual a la sumatoria de la constante de equilibrio del componente I por la fracción del componente I en la fase líquida. Es igual a la constante de equilibrio del componente C por la sumatoria del volumen residual del componente I por la fracción del componente I en la fase líquida es igual a 1.0. El cálculo es un proceso de prueba y error, como se indica a continuación. Primero se supone la temperatura y se calculan los valores del valor residual del componente I a partir de los valores de la constante de equilibrio del componente I a esa temperatura.
Después se calcula el valor de la constante de equilibrio del componente C a partir de la constante de equilibrio es igual a 1.0 sobre la sumatoria del volumen residual del componente I por la fracción del componente I en fase líquida. La temperatura correspondiente al valor calculado de la constante de equilibrio es igual a 1.0 sobre la sumatoria del volumen residual del componente I por la fracción del componente I en fase líquida. La temperatura que corresponde al valor calculado de la constante de equilibrio del componente I se compara con la supuesta. Si los valores difieren, la temperatura calculada se usa para la siguiente iteración. Después de conocer la temperatura final, la composición del vapor se calcula a partir de la fracción del componente I en fase de vapor es igual al volumen residual del componente I por la fracción del componente I en fase líquida, sobre la sumatoria con respecto al volumen residual del componente I por la fracción del componente I en fase líquida. Ahora pasando al punto de rocío, entonces para determinar el punto de rocío también mediante prueba de error, que tendríamos la siguiente ecuación, que se leería como la sumatoria de la fracción del componente I en fase líquida es igual a la sumatoria de la fracción del componente I en la fase de vapor con respecto a la constante de equilibrio del componente I es igual a 1 sobre la constante de equilibrio del componente C por la sumatoria de la fracción del componente I en fase de vapor con respecto al volumen residual del componente I, que sería igual a 1.0. El valor de la constante de equilibrio del componente C se obtiene a partir de la constante de equilibrio del componente C es igual a la sumatoria de la fracción del componente I en fase de vapor sobre el volumen residual del componente I. Luego de conocer la temperatura final, la composición del líquido se calcula a partir de la fracción del componente I en fase líquida es igual a la fracción del componente I en fase de vapor sobre el volumen residual del componente I con respecto a la sumatoria de la fracción del componente I en fase de vapor sobre el volumen residual del componente I. Ahora pasando a la destilación instantánea, entonces según McCabe, Smith y Harrell en la edición 2017 nos explican que de la destilación binaria se tiene la siguiente ecuación, que se leería como la concentración de la alimentación expresada como fracción mol del componente más volátil es igual a la fracción mol de la alimentación que se vaporiza y retira continuamente como vapor con respecto a la concentración del vapor, más la fracción mol de la alimentación que sale de forma continua como líquido con respecto a la concentración del líquido. Se escribe para cada componente de una destilación flash de la siguiente forma reflejada, que sería la concentración del vapor del componente I, que sería igual a la concentración de la alimentación del componente I sobre la fracción mol de la alimentación, menos la fracción mol de alimentación sobre la fracción mol de la alimentación que se vaporiza y retira continuamente como vapor con respecto a la concentración del líquido del componente I. Puesto que las corrientes del destilado y del residuo están en equilibrio, la ecuación anterior se modifica para dar la ecuación reflejada. Despejando la concentración del líquido del componente I de la ecuación y sumando los números del componente se obtiene la ecuación reflejada. En el Jankowski edición 1998 expone que esta ecuación también se resuelve por prueba y error, suponiendo primero una temperatura si ya se estableció la fracción F vaporizada. Cuando los valores de la ecuación mostrada llega a 1.0 es que se ha elegido la temperatura apropiada. La composición del vapor de la fracción del componente I en fase en vapor se puede obtener a partir de la fracción del componente I en fase de vapor es igual a la constante de equilibrio del componente C por el volumen residual del componente I por la fase del componente I en fase líquida. Ahora pasaremos a explicar los componentes fase en la destilación multicomponente. El fraccionamiento de una mezcla de multicomponentes en una torre de destilación permite la separación de solamente dos componentes para una mezcla de A, B, C y D, y así sucesivamente. Una separación en una torre solo se puede hacer entre A y B, B y C, y así sucesivamente. Los componentes separados se llaman fase ligera.
que es la más volátil y se identifica con el subíndice L, y la fase pesada se denota con la letra H. Los componentes más volátiles que la fase ligera se llaman componentes ligeros y se quedan en el residuo en pequeñas cantidades. Los componentes menos volátiles que la fase pesada se denominan componentes pesados y están presentes en el destilado en pequeñas cantidades. Los dos componentes fases se presentan en cantidades considerables tanto en el destilado como en el residuo. Según Jomard, se obtiene la siguiente clasificación. Están los componentes claves y los componentes no clave. Los componentes claves se dividen en clave ligero LK, que significa el más pesado de los ligeros, y clave pesado HK, que es el más liviano de los pesados. Entonces tendríamos también los componentes no claves, que serían no clave ligero, que más ligeros que el clave liviano, y el no clave pesado, que sería más pesados que el clave pesado. Mi nombre es Solange Salazar y yo voy a estar hablando sobre el método Fook. Jacob-Lees establece que el método Fook está constituido por las siguientes ecuaciones. Primero, la ecuación de Fensk, que determina la cantidad de etapas mínimas para el reflujo total. Segundo, la ecuación de Underwood, que determina la razón de reflujo mínimo. Luego, la correlación empírica de Herbart y Maddox, que determina el número de etapas en la razón de reflujo de operación. Y por último, la ecuación de Kirkbride, que determina el número de etapas teóricas en la sección de agotamiento y la de rectificación, con las cuales se puede estimar la ubicación de la etapa de alimentación. La ecuación de Fensk para mezclas binarias también se aplica a dos componentes cualquiera en mezclas multicomponente. Si se aplica a la fase pesada H y a la fase ligera L, se convierte en la siguiente ecuación, donde H es la fase pesada, L es la fase ligera. X sub LD es la fracción molar de la fase ligera en el destilado. X sub LW es la fracción molar en el fondo. X sub HD es la fracción molar de la fase pesada en el destilado. Y X sub HW es la fracción molar en el residuo. La ecuación de Fensk asume que todo el vapor que sale de la parte superior en la etapa N se condensa y se regresa a la etapa N como reflujo. También asume que todo el líquido que sale de la etapa 1 se vaporiza en el hervidor y se regresa a la etapa 1 como hervido. También considera que las volatilidades relativas son constantes. El valor promedio de la volatilidad relativa de la fase ligera se calcula a partir de la volatilidad relativa a la temperatura superior de la torre y de la volatilidad relativa a la temperatura del residuo. Jacob-Lees afirma que la relación de reflujo mínimo R es aquella que requerirá un número infinito de platos para la separación dada de los componentes fase. En la destilación multicomponente ocurren dos puntos pinch o zonas de composición constante, uno por encima del plato de alimentación y otro por debajo del mismo. El método de Underwood emplea valores a promedio constantes y también supone flujos constantes en ambas secciones de la torre. Este método brinda un valor razonablemente preciso. Para la ecuación de Underwood se tienen las siguientes expresiones, donde Q es la condición térmica de la alimentación, F es la alimentación, X sub IF es la fracción molar de la fase I en la alimentación, y la volatilidad relativa del componente I. Primero se obtiene el valor del factor de absorción o separación mediante la ecuación A, por prueba y error. El valor del factor de absorción o separación debe estar entre las volatilidades relativas del componente clave ligero y el componente clave pesado. Luego, utilizando ese valor, se utiliza la ecuación B para obtener el valor de R mínimo. La correlación empírica de Herbart y Maddox es un tanto semejante a la de Gilliland y debe considerarse como un método aproximado.
La relación de reflujo de operación se correlaciona con el valor de R mínimo que se obtuvo mediante la ecuación de Underwood y también se relaciona con el número de etapas mínimas n que se obtuvo mediante el método de Fensk. Kirkbride propuso un método aproximado para determinar el número de etapas teóricas por encima y por debajo de la alimentación, que también se puede emplear para estimar la ubicación del plato de alimentación. Para la correlación de Kirkbride se tiene la siguiente expresión, donde n sub e es el número de etapas teóricas arriba del plato de alimentación y n sub s es el número de etapas teóricas por debajo del plato de alimentación. La destilación azeotrópica consiste en añadir un solvente que forme un azeótropo con uno de los componentes clave. El azeótropo constituye el destilado o producto residual que sale de la columna y después se separa en el solvente y el componente clave. Por lo general, el material que se adiciona forma un azeótropo de temperatura de ebullición mínima y se retira como producto destilado. Tales materiales reciben el nombre de arrastradores. La separación de componentes que tienen aproximadamente las mismas temperaturas de ebullición es difícil de realizar por destilación simple, aun cuando las mezclas sean ideales, y una separación completa a menudo resulta imposible debido a la formación de azeótropos. En tales sistemas, con frecuencia es posible mejorar la separación adicionando un tercer componente para modificar la volatilidad relativa de los componentes originales. Este proceso recibe el nombre de destilación extractiva y es análogo a la extracción líquido-líquido con una fase adicional de vapor. Muchas sustancias orgánicas no pueden calentarse ni siquiera a temperaturas próximas a sus puntos normales de ebullición porque se descompondrían químicamente. Entonces, si estas sustancias se van a separar por destilación, se deben mantener bajas las temperaturas correspondientes y la presión. Entonces se utiliza la destilación al vacío para no exponer estos productos naturales a altas temperaturas.